Hay historias, bueno, más que historias, son casi pesadillas, ¿no? De esas que te hacen dudar de dónde acaba la realidad y dónde empieza el horror. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en una de esas, una que viene de lo más profundo de la selva peruana. Y es que todo gira en torno a esta pregunta. Una pregunta que un hombre, Juan López, tuvo que responder de la peor manera imaginable. Para entenderlo todo, tenemos que ir al principio, a una situación límite, de vida o muerte, en un lugar donde parecía que la suerte, por una vez, estaba de su lado. Vale, vamos a situarnos. Estamos en San Francisco, Ayacucho, el 1 de octubre de 1966. Y ojo, un dato curioso y, bueno, bastante tétrico. Ayacucho, en quechua, significa el rincón de los muertos, una ironía bastante macabra como veremos. La situación es desesperada. Imaginaos la escena, en lo alto de una montaña, totalmente aislados en la selva. La mujer de Juan López, embarazada de 9 meses, se pone de parto. Claro, estamos en 1966. En un sitio así, cualquier complicación era una sentencia de muerte. Pero mira por dónde. Parece que tienen un golpe de suerte increíble. Resulta que solo 2 meses antes, unos médicos extranjeros habían montado un hospital de campaña a solo 3 kilómetros de su casa. Para Juan, en medio de ese pánico, tuvo que parecer un auténtico milagro. Así que nada, llegan al hospital, los atienden enseguida y esa esperanza se convierte en un suspiro de alivio. Pero, a medida que cae la noche, el ambiente empieza a cambiar, se vuelve raro. Y entonces les sueltan esto. No se permite que nadie se quede en el hospital. Así, tal cual. Una norma extrañísima, ¿no? Le dicen a Juan que se tiene que ir, que tiene que dejar a su mujer sola justo en ese momento. A él, lógicamente, algo no le cuadra. Empieza a sentir esa inquietud en el estómago. Y aquí Juan toma una decisión que lo cambia todo. No se fía. Llama a la puerta al mal presentimiento, así que hace como que se va, pero en el último segundo se da la vuelta, se mete en la habitación y se esconde debajo de la cama de su mujer. Desde ahí, en silencio, se pone a esperar. Pasan 2 horas. 2 horas larguísimas, en completa oscuridad y silencio. Y de repente, oye pasos, voces que se acercan. Son ellos, los doctores. Han vuelto. Y desde debajo de la cama, completamente paralizado por el miedo, escucha algo que no debería estar escuchando. No son los ruidos de un parto, son los gritos terribles de su mujer. Le está llamando a él, pidiéndole ayuda a gritos, mientras él está ahí escondido sin poder hacer absolutamente nada. Y de golpe, silencio, un silencio total. Los gritos paran de la misma forma abrupta en la que empezaron. Oye a los médicos marcharse. Y la habitación se queda inundada por un silencio antinatural, pesado. Cuando por fin se atreve a moverse, Juan sale de su escondite. Y lo que se encuentra no es solo una escena sacada de una película de terror, es el comienzo de una pesadilla aún mayor. Intentar que se haga justicia por algo imposible de probar. Con el corazón en un puño, se acerca a la cama. Su mujer está inmóvil. Y entonces, un rayo de luna llena entra por la ventana y le va revelando el horror, poco a poco, detalle a detalle. Lo primero que ve son los ojos. Se los han arrancado. Ve un agujero ensangrentado en su vientre. El bebé ha desaparecido. Intenta cogerle la mano y lo que toca son solo huesos y carne viva. Porque le han despellejado el brazo entero. Totalmente aterrorizado, sale de allí corriendo a buscar a la policía, a denunciar lo que ha pasado. Pero aquí es donde el horror se retuerce sobre sí mismo y se vuelve inexplicable. Porque cuando vuelve con los agentes, el cuerpo de su mujer ya no está. Ha desaparecido. No hay ni rastro. Y claro, sin cuerpo no hay delito. La policía se lo quita de encima, lo tratan de loco, de alguien que ha perdido la cabeza por el dolor, y para rematarlo, unos días después, el hospital de campaña y esos médicos extranjeros se esfuman. Desaparecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. La historia de Juan podría haberse quedado en eso, ¿no? En el delirio de un pobre hombre destrozado. Pero es que estamos en los Andes. Y allí, estos hechos encajan a la perfección con una leyenda muchísimo más antigua y mucho más aterradora. El pistaco. Ese es el nombre que le ponen a este horror. Es una especie de monstruo, una figura del folclore de allí, que casi siempre se describe como un extranjero, un gringo, que ataca a la gente en lugares aislados. Pero su objetivo no es simplemente matar. La leyenda va más allá y especifica por qué lo hace. Y esto es lo más espeluznante. Según se cuenta, los pistacos no solo matan, trafican con órganos y sobre todo con grasa humana.
El mito incluso le da un giro moderno y súper perturbador. Dicen que esa grasa se vende carísima para usarla como lubricante en la industria aeronáutica. Una locura. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más inquietante, porque el autor que recogió esta historia asegura que no es un cuento que le contaron. Dice que la historia es real, que él mismo la escuchó de niño, de boca de los propios protagonistas. Esto nos deja con una reflexión final que, bueno, que da bastante que pensar. La historia de Juan López es la de un crimen terrible que, al no tener pruebas, al desaparecer todo, solo pudo ser explicado a través de un mito. La leyenda del pistaco fue la única forma de darle un nombre a un horror que no tenía sentido. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras leyendas más oscuras, de nuestros hombres del saco, no son fantasía, sino el eco de crímenes reales que nunca se resolvieron?